Bueno, muy bien, vamos a ir empezando. Seguramente se van a ir sumando en el transcurso. En este encuentro nos vamos a centrar en el chakra de la garganta, el chakra número 5, chakra de la comunicación. Em, los que conocen el enneagrama les puede parecer justamente paradójico que el chakra número 5 sea el chakra de la comunicación, cuando el número 5 en el enneagrama corresponde justamente a una dificultad en la comunicación, especialmente a expresar los sentimientos, expresar lo que tiene que ver con lo más profundo de la persona, del individuo, con compartir poco, digamos, de la información personal. Así que, así como, bueno, también podría ser una coincidencia, digamos, que el punto 5 del enneagrama, que nos invita en un nivel de desarrollo alto, nos invita a compartir y a conectarnos y a generar redes más de tipo energéticas, invisibles, redes que van más allá de los lazos sanguíneos. Así también el chakra número 5 nos invita a trascender las limitaciones que pone nuestra propia mente y poder conectarnos, ¿no? Poder conectarnos con los demás en un sentido mucho más profundo eh, que el de los lazos sanguíneos, que es un tipo de conexión, pero todos sabemos que los lazos sanguíneos no aseguran en el fondo una fluidez en la comunicación, salvo que se haya realmente cultivado esa fluidez. Entonces, este chakra nos habla de comunicación y sinergia. Hay muchas maneras de comunicación y sinergia. Acá en la imagen elegí la imagen que ven en pantalla, es la de los delfines, que tienen un tipo de comunicación muy particular a través de sonidos, a través de vibraciones. Justamente el chakra garganta tiene que ver con vibración, una vibración que nos permite trascender nuestra individualidad y conectarnos con otros, ¿sí? Y de esa manera hacemos una especie de red en la cual nos sentimos en sintonía y nos sentimos parte. Entonces, este chakra nos habla de la comunicación de nuestro yo más profundo, un yo que es el yo trascendente, un yo que no es el yo de la identificación con nuestras propias historias y nuestras justificaciones de por qué somos como somos, es un yo que tiene que ver más con el observador interno. ¿eh? Em, este yo trascendente nos permite ir más allá de las limitaciones, como decía, que nos imponemos con nuestra propia mente y abrirnos y conectar con nosotros desde un plano más profundo. Nos permite crear redes interpersonales. También podrían estar en este chakra incluidos los emprendimientos de todo tipo, especialmente las actividades de tipo colaborativas. Para eso hace falta, por supuesto, una buena comunicación, hace falta llegar a acuerdos, consensos, hace falta también un compromiso en donde la palabra tiene un peso importante. A través de la comunicación profunda podemos formar familia, una familia espiritual, una comunidad, un grupo de amigos, que sería como una especie de familia, no de lazos sanguíneos, sino una familia elegida por nosotros, con unos otros con los cuales podemos comunicarnos de corazón a corazón, sinceramente. Y todo tipo de comunidad, comunidades de beneficencia, comunidades religiosas, comunidades de algún tipo de militancia incluso, tiene que ver con compartir no solamente ideales, sino también poder compartir motivaciones profundas. Este chakra también nos habla de la capacidad de conectar con esas motivaciones profundas antes de poder transmitirlas, por supuesto, a los otros. Primero tenemos que escucharnos nosotros mismos y poder descubrir cuáles son esas motivaciones que están en nuestro interior.
¿no? Por eso el silencio va a ser como un prerequisito para desarrollar este chakra, el chakra de la comunicación. ¿Qué nos preguntamos en este chakra? ¿Cómo estoy en este aspecto de crear redes? Redes interpersonales, familia de tipo espiritual, un conjunto de personas con las cuales pueda conectar desde la sinceridad, desde el corazón. El chakra garganta tiene, como los demás chakras, una serie de asociaciones que vemos acá en un resumen. El nombre de este chakra es Vishuddha, significa algo así como purificar, tiene que ver con liberar, purificar, limpiar. Es curioso que Freud, cuando desarrolla el psicoanálisis y comienza estudiando la histeria, Ana O, una de las clásicas pacientes histéricas de la época, había definido la cura que hacía Breuer y después Freud como la cura por la palabra, ¿no? Entonces la catarsis verbal que permitía liberarse de aquellas emociones, de aquellos deseos, de aquellas fantasías que causaban malestar al quedar ahí encerradas en el propio interior y no poder comunicarlas con otros, no poder compartirlas, producían malestar emocional y que se traducía luego en sintomatología somática. Entonces, hablar es sin duda una manera de purificar nuestro interior, es decir, de poder expresar aquello que nos motiva, que nos preocupa, aquello que mantiene algún tipo de tensión interna y que cuando uno lo puede expresar libremente ante un otro que nos juzga, ante un amigo, ante alguien que nos quiere bien, ante un terapeuta también, ¿por qué no?, ante un director espiritual o un acompañante espiritual, cuando uno puede expresar lo que realmente le preocupa, aquello que genera en nosotros algún tipo de tensión, sin duda sentimos bienestar, ¿no? Entonces, Vishuddha nos invita a expresar, a no acumular, sino a expresar. Ahora, la expresión también tiene que ser modulada, por supuesto. No se trata simplemente de hacer una catarsis irresponsable y herir a cualquiera. Se trata sobre todo de aprender a comunicarnos, ¿sí? El elemento que representa este chakra es el éter, el quinto elemento para los griegos, que es algo invisible, así como el aire también, pero más sutil incluso, según la tradición antigua. Nosotros lo podemos identificar como el espacio. El espacio, también podríamos decir el espacio-tiempo, ¿no? Utilizando categorías de la física actual, tienen que ver con este elemento éter. Este quinto chakra se relaciona en el sistema de la psicología evolutiva hindú con el quinto septenario de vida. Desde los 28 a los 34 años sería como la etapa, digamos, más crítica para poder expresarse uno y aprender a expresarse, lo cual coincide también con el desarrollo de nuestra expresión como adultos, ¿sí? Que es diferente, la etapa de la adolescencia en la que por ahí las emociones son tan intensas que no es fácil expresarlas para el adolescente, por ahí el adulto ya puede modular un poco mejor y expresarse con un poquito más explícitamente y con mayor claridad. Por supuesto, expresar las emociones siempre implica una práctica, no es que alguien nace sabiendo expresar, ¿no? Así que a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a expresar aquellas motivaciones más profundas, aquellos pensamientos, fantasías, ideales eh, que nos mueven desde el interior. Órganos que rige este chakra: la garganta, la boca en general, la nariz y los oídos. Por lo tanto, cuando este chakra
podríamos decir está bloqueado porque hay algo que no expresamos, bueno, podría manifestarse también como una especie de nudo en la garganta, como a veces se describe esa sensación de tensión en las cuerdas vocales, en la laringe, en la faringe, como una especie de malestar que necesita ser expresado, a veces gritado también, según qué tipo de experiencias estén detrás de eso que nos cuesta expresar, ¿no? Bien, la nariz y los oídos, porque hay diferentes maneras de comunicarnos. También es necesario no solo expresar, sino también olfatear y escuchar. El olfato tiene que ver con una manera más instintiva de conectarnos con el entorno. Para los animales es captar algo que está incluso lejos o oculto. Por ejemplo, los perros tienen tan desarrollado el olfato que pueden advertir si es que hay algo vivo o muerto a una gran distancia o incluso enterrado a mucha profundidad. Entonces el olfato es una manera de conectarnos con la experiencia, no desde lo racional, sino desde lo sensorial, y poder conectarnos, podríamos decir, con cierta intuición también, ¿no? Tener olfato, de hecho se usa la expresión metafórica para hablar de la intuición, tener un olfato para las situaciones. Y el oído, ¿qué decir del oído? Para poder comunicarnos no solo necesitamos hablar, sino también escuchar. Y escuchar no solamente con los oídos físicos, sino con una predisposición interna a recibir el mensaje del otro. ¿Qué tiene el otro para decir? ¿No? Entonces, la comunicación es todo un arte que se va aprendiendo, que tiene que ver con modular la expresión de lo que nosotros queremos comunicar, y tiene que ver también con aprender a escuchar, ¿no? Sin ponernos a la defensiva, sin levantar murallas, eh, simplemente escuchar para en un paso ulterior poder analizar y poder responder a lo que estamos escuchando. El derecho en este chakra es el derecho a expresar. Todo ser humano tiene derecho a expresarse, no solamente de modo verbal, de cualquier manera, porque expresarnos es lo que nos hace seres libres, con libre albedrío. Si no sentimos que tenemos el derecho a expresarnos, sentimos que nuestra libertad y en parte nuestra dignidad como personas también se ve limitada, ¿no? Entonces, tampoco hay que malentender esto de la libertad de expresión, como yo puedo decir lo que quiera sin importarme dañar a otros, ¿no? Por eso decía recién la importancia de modular aquello que expresamos. Modular significa en qué contexto lo estoy expresando, a quién se lo estoy expresando, no es lo mismo a un amigo, a un familiar, a una persona que tiene cierta autoridad. Entonces, modular de acuerdo también al contexto y a las circunstancias, de manera que la expresión sea sincera, pero que sea adecuada, ¿sí?, a las circunstancias. El plano social al que se refiere el quinto chakra tiene que ver con vínculos interpersonales, de amistad, confianza y colaboración. Nuestra sociedad occidental cultiva muchas veces más la competencia que la cooperación. Así que también aprender a cooperar es todo un aprendizaje, porque implica aprender a expresar, aprender a escuchar y aprender a llegar a acuerdos y consensos. Arquetipos que están representados en el quinto chakra. El mago tiene una palabra que es eficaz para la transformación de la realidad. Entonces, el mago expresa justamente mediante la palabra, acompañado siempre con algún gesto no verbal, expresa una manera en que la mente influye sobre la realidad para transformarla.
El mago es la representación arquetípica de ese poder que tiene nuestra palabra como seres humanos de producir cambios en la realidad. Y de hecho la palabra puede sanar, la palabra también puede lastimar, así que la palabra siempre tiene un impacto sobre la realidad. A nivel de la física cuántica, toda la realidad está en un estado vibratorio, la palabra también es un tipo de vibración, así que la intención con la cual emitimos la palabra seguramente va a tener un impacto también sobre el entorno, ¿sí? Hay estudios muy interesantes sobre palabras de bendición y palabras de maldición y cómo impactan esas vibraciones verbales sobre moléculas de agua, ¿no? Y es muy, pero muy llamativo ver cómo la configuración de las moléculas cambia de acuerdo a la intención que tienen cada una de esas palabras. Entonces, no es la palabra en sí lo que produce un impacto sobre la realidad. En el fondo, la palabra es un vehículo de la mente. Y la mente puede orientarse a bendecir o a maldecir, a sanar o a herir. Entonces, tal es el poder que tiene nuestro mago interior que con la palabra puede producir una modificación en la realidad. Como arquetipo negativo, cuando este chakra está bloqueado, vamos a tener una persona amurallada, ¿sí? Una persona que se aísla, que pone múltiples barreras, que tiene mucha dificultad en la comunicación, no solo para expresar, sino también para escuchar. Murallas que pueden ser metafóricas o a veces pueden ser reales, esconderse literalmente lejos de la interacción con otras personas. O el charlatán, que también es un tipo de defensividad de la expresión más auténtica del propio ser. Entonces el charlatán siempre habla de cosas superficiales, en el fondo nunca toca temas personales, profundos. Es una especie de muralla más sofisticada que queda mejor socialmente. La persona dice, ah, qué simpático, qué simpática, qué agradable, qué conversador, qué conversadora, pero que hable mucho, tipo cotorra, no quiere decir que realmente esté favoreciendo a la comunicación profunda, interpersonal. Así que cuando la persona no habla nada o habla demasiado, podríamos decir, bueno, hay una dificultad quizás en la expresión del ser más auténtico, ¿no? Habría que ver, por supuesto, hay muchos casos diferentes, pero hay personas que son muy tímidas que no hablan nada y otras personas que en el fondo son muy tímidas también y hablan demasiado, porque es una manera defensiva, como decimos, de no entrar demasiado en intimidad, ¿no? A veces esa no entrar en intimidad puede esconder o una falta de autoestima o también algún pensamiento de tipo evitativo. Mejor no le muestro al otro como realmente soy, no vaya a ser que no guste, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tenemos también el arquetipo del charlatán. Si vamos al eneagrama, podríamos decir 5 y 7, el amurallado es el 5 y el 7 sería en el charlatán, ¿eh? Por ahí cuando el 7 alcanza su virtud, que es la moderación, y cuando el 5 toca su virtud, que tiene que ver con la generosidad, con el compartir profundo, bueno, ahí estarían más cercanos ambos al arquetipo del mago, es decir, a una comunicación que sea más efectiva también en relación a generar vínculos, a construir consensos, ¿eh? Este chakra es bloqueado por la impotencia, por experiencias de impotencia, sobre todo cuando uno ha sufrido engaño por parte de una persona en la cual ha depositado confianza, cuando hay alguna experiencia de abuso, abuso de confianza especialmente, o cuando hay algún tipo de traición, ¿eh?
Entonces fíjense que en el fondo lo que está comprometida acá es la confianza. Cuando está comprometida la confianza, vamos a sentir impotencia. Y muchas veces esa impotencia se expresa como una especie de nudo acá en la garganta. Formas de armonizar este chakra. Bueno, cantar, relajar nuestras cuerdas vocales, también escribir, porque el escribir nos permite expresar de alguna manera lo que hay en nuestro interior, buscar conversaciones, especialmente conversaciones significativas, con personas con las cuales podamos hablar con sinceridad, desarrollar la comunicación asertiva, aprender a decir que sí cuando deseamos decir que sí, y aprender a decir que no cuando queremos decir que no. Que suena fácil, pero no es tan fácil, porque como seres sociales deseamos tanto a veces encajar en el grupo, que no siempre decimos lo que realmente deseamos. Desarrollar la inteligencia social tiene que ver con esto de generar consensos, comunicación, eh, acuerdos. Ejercitar la formación de equipos o participar en equipos, para lo cual tenemos que ejercitar la comunicación, tanto expresarnos como escuchar la expresión de los otros, llegar a acuerdos. Diferentes dinámicas o terapias grupales también pueden ayudarnos a desarrollar este chakra. Negociar para llegar a acuerdos que sean mutuamente beneficiosos. En relación al eneagrama, este chakra ya entraría dentro del plano transpersonal. Recuerden que en el chakra 4 es el chakra de la transición, desde lo personal hacia lo transpersonal. Por lo tanto, acá entramos ya en un plano de funcionamiento superior al funcionamiento del ego. Acá vamos a tener las virtudes. Las virtudes expresan nuestra esencia, lo que realmente somos. Por eso es que está relacionado este chakra de la expresión con las virtudes. Las virtudes no significa esforzarnos para comportarnos de una determinada manera. Según la tradición espiritual del eneagrama, las virtudes se desarrollan cuando logramos despejar los obstáculos que impiden la manifestación de nuestro ser. Es decir, cuando previamente hemos trabajado sobre pasiones y fijaciones, naturalmente nuestro auténtico self se va a expresar por medio de las virtudes. En el uno va a surgir espontáneamente la serenidad, después que trabaje sobre el resentimiento, la ira, el perfeccionismo, la crítica, va a surgir naturalmente la serenidad. En el 2 va a surgir la humildad, después que trabaje sobre la generosidad egocéntrica, sobre el orgullo, surge la humildad. En el 3 surge espontáneamente la autenticidad, después que se ha trabajado en los engaños, ¿sí? Hacia sí mismo y hacia los demás, por mantener una determinada fachada o una determinada careta. Ecuanimidad va a surgir espontáneamente después que la persona ha enfrentado su tendencia a compararse con los otros y empieza a cultivar más el agradecimiento y la presencia. Surge naturalmente un equilibrio en las emociones, ya no es necesario el drama ni la melancolía para sentirse conectado con la vida, se empieza a conectar desde la presencia y desde el cultivo de las emociones más auténticas eh, y más profundas, ¿no? Como vinculadas a la generosidad especialmente, perdón, al agradecimiento especialmente. La generosidad surge espontáneamente después que se trabaja el miedo a quedarse vacío, el miedo a compartir por quedarse vacío. Entonces surge espontáneamente esta virtud. La fortaleza surge espontáneamente después que se trabajan las acusaciones hacia sí mismo y hacia los demás, la desconfianza crónica, y la persona empieza a confiar más entonces en su propia fortaleza. Ya no depende esa fortaleza de la aprobación de los otros, ni de esconderse detrás del grupo, sino en confiar en las propias capacidades. La moderación surge espontáneamente después que la persona ha trabajado sobre su gula, sobre esa tendencia
de evasiva hacia el picoteo, evasiva de lo que es negativo, evasiva del sufrimiento a través del picoteo. La compasión va a surgir después que se trabaja en sí mismo la tendencia a vengarse, al ojo por ojo, diente por diente. Cuando se trabaja sobre eso, ya surge espontáneamente la compasión como una capacidad de comprender y acompañar, y ya no la obsesión por la venganza. Y la diligencia va a surgir espontáneamente después que se trabaja sobre la tendencia del ego a procrastinar, a dejar todo para después, que en el fondo esconde una falta de amor hacia sí mismo. Y se empieza a ocupar más de lo que se debe ocupar cuando empieza a conectar con el auténtico yo, el auténtico ser. Entonces, las 9 virtudes del eneagrama son formas de manifestación de nuestro auténtico self, que no es nuestro ego. Es lo que está en un plano mucho más profundo que el ego. Pero para que surjan en nosotros espontáneamente, necesitamos antes remover los obstáculos, ¿sí? Trabajar sobre pasiones y fijaciones. Si comparamos a este chakra quinto con lo que propone Maslow, podríamos decir que estamos ya en la cúspide de la pirámide de necesidades, en el tema de encontrarle sentido a nuestra vida, encaminarnos hacia la autorrealización encontrando cuáles son nuestros valores. Así que este chakra nos invita a clarificar cuáles son nuestros valores en la vida. Y Erickson, en relación a las etapas que propone Erickson, podríamos decir este chakra se relaciona con la etapa de la juventud, en la que empezamos a construir intimidad, empezamos a comunicarnos en un sentido más profundo, y la adultez, en la que empezamos a expresar nuestro self mediante la productividad, la generatividad, sentirnos útiles también en relación a los otros. Como decíamos al comienzo, antes de comunicarnos es necesario escucharnos, porque si no, ¿qué vamos a comunicar? Si no nos escuchamos. Si no, surge el charlatán, el hablar demasiado, porque en el fondo no tengo claro qué es lo importante para mí, qué es aquello importante que tengo para compartir con el otro, ¿no? Entonces, elegí este pasaje del cuento El caballero, la armadura oxidada, un clásico, que nos habla del castillo del silencio. Es una de las etapas del camino del héroe que está plasmado en este cuento como trasfondo, ¿no? Como camino arquetípico hacia la autorrealización, hacia el encuentro del propio self. Y parte del proceso de transformación del caballero es encontrarse consigo mismo y con el silencio en el propio interior. El silencio es parecido al espacio. El silencio para la mente es como el espacio para el mundo físico. En el espacio es posible la presencia de los objetos, de los cuerpos materiales. En el silencio es posible que resuenen las voces en nuestro interior. Leemos en el cuento del caballero, esta otra sala se parecía mucho a la anterior, es decir, una vez que está dentro del castillo del silencio va entrando a una sala, esa sala luego tiene una puerta que conduce hacia otra y así. Esta otra sala se parecía mucho a la anterior, solo que era más pequeña. En el castillo del silencio, cada sala conduce a otra que es cada vez más pequeña, porque vamos
a encontrarnos cada vez más con nosotros mismos, ¿sí? Finalmente la sala va a ser tan pequeña en la que solo vamos a caber nosotros y nos vemos obligados a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestras auténticas motivaciones, ¿no? También esta estaba vacía de todo sonido. Para pasar el tiempo, el caballero comenzó a hablar consigo mismo, decía cualquier cosa que le venía a la mente. Ahí viene la charlatanería como mental, como defensividad, ¿no? Habló de cómo era de pequeño y de qué manera era diferente a los otros niños que conocía. Mientras cazaban codornices y jugaban a ponerle la cola al burro, él se quedaba en casa y leía. Como en aquel entonces los libros eran manuscritos de los monjes, había pocos y muy pronto los hubo leído todos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con todo aquel que pasaba delante de él. Cuando no había con quien hablar, hablaba consigo mismo, igual que ahora. Se encontró diciendo que había hablado tanto durante toda su vida para evitar sentirse solo. El caballero pensó profundamente sobre esto hasta que el sonido de su propia voz rompió el aterrador silencio. Supongo que siempre he tenido miedo a estar solo, reconoció. Entonces, ahí tenemos hablar mucho, o mentalmente, o físicamente, por ahí puede ser, en el fondo, una defensa, para evitar encontrarnos con nuestros temores. Lo que él temía es sentirse solo, entonces lo que había hecho es desarrollar una estrategia que es conversar con todo aquel que pasaba o conversar consigo mismo. El temor a sentirnos solos es algo que está presente en todo ser humano, porque bueno, es una necesidad biológica el que haya otro ser humano para poder sobrevivir. Somos la especie biológicamente hablando más débil y no podríamos sobrevivir sin la presencia de un otro. Así que está grabado en nuestros genes que necesitamos la presencia de los otros. Así que el miedo a la soledad es bastante comprensible en ese contexto, que no podemos sobrevivir como individuos aislados, como especie necesitamos siempre la presencia de los otros. Y después a nivel emocional, el otro es significativo porque va a funcionar como un espejo en el que nosotros vamos a ir viéndonos reflejados y por lo tanto la presencia de los otros nos ayuda también a conocernos y a encontrarnos con nosotros mismos. Espacio, vacío y silencio. Eckhart Tolle nos invita a escuchar nuestro silencio interior. Este chakra tiene que ver con el silencio. El silencio es equivalente al espacio, dice Eckhart Tolle, y así como el espacio posibilita que existan los otros cuerpos, el silencio va a posibilitar que podamos encontrarnos con motivaciones más profundas en el interior de nuestra mente. Dice Toll, los físicos nos hablan de que la solidez de la materia es una ilusión, incluso la materia aparentemente sólida, incluyendo su cuerpo físico, es casi un 100% espacio vacío. Tan vastas son las distancias entre cada átomo, comparadas con su tamaño. Es más, incluso en el interior de cada átomo hay sobre todo espacio vacío. Lo que queda es más parecido a una frecuencia vibratoria que a partículas de materia sólida, más como una nota musical. Esto siempre me impactó, este hallazgo de la física cuántica, que la realidad que parece sólida parece tal, pero en realidad hay más vacío que materia en el universo, ¿no? Y esto, sin duda, tiene un sentido muy profundo, ¿no? Por ahí el vacío no es algo de lo cual debamos huir.
porque además gran parte de lo que somos a nivel físico es vacío. Entonces, aceptar el vacío como parte de nuestro ser, por ahí es mucho más saludable que intentar huir todo el tiempo del vacío, ¿eh? En cualquiera de sus formas. El vacío como sentirse solo, el vacío como no saber qué decir, el vacío como no saber lo que uno siente. Entonces, por ahí nos evadimos de esos vacíos, cuando quizás lo más saludable podría ser aceptar ese vacío y convivir con el vacío. Porque al fin y al cabo es parte de lo que somos. Continúa Toll. Lo no manifestado no solo está presente en este mundo como silencio, también impregna todo el universo físico como espacio, interior y exteriormente. Esto es tan fácil de pasar desapercibido como el silencio. Todo el mundo presta atención a las cosas que hay en el espacio, pero ¿quién presta atención al espacio mismo? Prestamos atención a las cosas que hay en el espacio y nos olvidamos del espacio. Es como prestarle demasiada atención a los pensamientos que hay en la mente y pocas veces le prestamos atención a la mente en sí. La mente como ese espacio en el que resuenan esas voces internas. Si estamos demasiado apegados a las voces, esas voces muchas veces nos producen malestar. Entonces, por ahí, prestarle atención más al espacio en el que se dan esas voces, es decir, a la mente en sí misma, puede ayudarnos a disminuir el malestar que sentimos cuando estamos demasiados apegados a esas voces. El equivalente interior, continúa Toll, el equivalente interior del espacio es la conciencia que permite a los objetos de su mente ser. Lo mismo que el espacio permite ser a todas las cosas. Entonces, solo el ser humano es el único ser de la naturaleza que puede no solamente conocer sus pensamientos, sino conocer que está conociendo sus pensamientos. Y eso es lo que llamamos una conciencia despierta, un estado de presencia, un darse cuenta. Me doy cuenta de, y me doy cuenta que me estoy dando cuenta. Soy consciente de que estoy siendo consciente. Entonces, escuchar ese silencio interior es vital para armonizar este chakra. No se trata de hablar mucho para armonizar el quinto chakra, sino al contrario, quizás de escuchar más, de manera tal que cuando hablemos, lo que hablemos tenga un sentido más profundo. Cuando entramos en contacto con el vacío de la mente, cuando no solo observamos el contenido de la mente, pensamientos, emociones, sino que observamos a nuestra mente en sí misma como un espacio en el que van y vienen los pensamientos, emociones, sensaciones, entonces ahí estamos en contacto con nuestro ser trascendente, o como lo llama Stephen Hayes, nuestro yo trascendente. Entonces, este chakra nos invita también a cruzar el puente, ¿sí? Ya no el puente que veíamos en el chakra 4, que tiene que ver con pasar de lo personal a lo transpersonal, sino el puente de ir más allá de las barreras que nos ponemos mentalmente y conectarnos con los otros, conectarnos en un sentido más profundo. También conectarnos con nuestro auténtico yo, con nuestro auténtico ser. Fíjense justamente que la garganta, el chakra garganta, está ubicando con un rol de puente entre la cabeza y el corazón, ¿sí? Entonces, esa comunicación con nuestro auténtico self es vital, previa a comunicarnos con los otros.
comunicación hacia adentro y también comunicación hacia afuera. Entrar en el silencio interior es necesario para conocer nuestros valores, aquello que es importante en nuestra propia vida, conocer nuestro yo trascendente como aquello que está más allá de las identificaciones de nuestro ego, más allá de las historias que nos contamos a nosotros mismos, de los juicios acerca de nosotros mismos. Comunicar lo que pensamos y lo que sentimos a los otros, ahí está crear sinergia, crear una red en la que hayan fuerzas que tiren hacia el mismo lado. Una red que podríamos llamar energética, en el que las fuerzas no se anulen completamente unas a otras, sino que se complementen, ¿sí? Y de esa manera vamos a tener equipos de trabajo como tipo de sinergia, vínculos de amistad e interpersonales como tipos también de sinergia, comunidades de distintos tipos que son también un tipo de sinergia. En esas comunidades hay objetivos hacia los cuales todos los miembros de la comunidad se encaminan y suman su fuerza y su granito de arena para llegar hacia ahí. Entonces, es necesario desbloquear este chakra. Por ahí las experiencias que podamos haber tenido en nuestra propia vida de traición, que nos hayan hecho sentir impotentes, ¿sí? Es bueno recordarnos a nosotros mismos que no necesariamente se tienen que repetir siempre, ¿no? Entonces, a medida que vamos perdiendo el miedo a generar estas redes, empezamos a conectarnos desde un punto de vista más profundo con las otras personas. En síntesis, este chakra nos invita a escuchar nuestro corazón y a expresarnos desde el corazón. Por eso la afirmación de este chakra es expreso y conecto. Expreso y conecto. Conecto mente con corazón y conecto también mi propio interior con el interior de los otros. Expreso y conecto. Para eso también tengo que escuchar, por supuesto, al otro, para que el vínculo sea bidireccional. ¿Cómo armonizar este chakra? Conversar con amigos, sincerarse, hablar desde el corazón, cantar también, unir el sentimiento con la expresión del canto, unir la letra con en alguna emoción que nos produzca esa canción. También cantar puede ayudarnos a hacer esto de la catarsis, que está implícita en el significado de Vishuddha, la palabra que representa el quinto chakra. Un retiro o bien momentos de silencio también pueden ayudarnos a armonizar este chakra, conectar en ese silencio con ese yo trascendente, ese yo observador que hay en nuestro interior, ese yo que observa, no simplemente ese yo parlanchín que también tenemos, sino conectar con ese otro yo más profundo que es el que observa. Expresarnos con autenticidad, llegar a acuerdos, abrirnos a consensos, para lo cual a veces hay que ceder un poco, pero también poner límites claros, por supuesto. Y en cuanto al mindfulness, lo que les sugiero para este chakra es meditación con mantras, con frases que sean significativas y que ayuden a transformar la propia vida. Por ejemplo, si sentimos que necesitamos trabajar en algún aspecto, en el aspecto de la gratitud, bueno, usar la palabra gracias como mantra, por ejemplo. Si sentimos que necesitamos trabajar un poquito más en el perdón, usar la palabra perdón como mantra. O en cualquier palabra que para nosotros sea sanadora y nos invite a la transformación. Bueno, finalmente las referencias. Me gustaría escucharte, Rosa, a ver qué te ha parecido este webinar de hoy, cuáles han sido tus resonancias.
Ahí está, guau. Ahí está. No, Ahí me gustó está. mucho el tema también del vacío, ¿viste? Ujú, Eh, los vacíos, cómo cuesta aceptar el vacío, ¿viste? Uno de ujú, los vacíos es que estamos, bueno, siempre lo hablamos, el estar lleno de cosas no logradas, que se llena mucho el 4, ¿no? Y ujú, aceptar el vacío de lo que es la realidad actual, tu presente, ¿no? Que mm, es lo que es y no todas esas cosas que quisiste meter, ¿no? En tu ajá, pasado. Y eso me exacto. pareció muy interesante. Mm, Me doy cuenta que muchas veces, eh, por ahí cuando, no sé, me ha pasado en sesión con vos o con otras personas, empiezo a toser, a toser, a toser, a toser, como ujú, que ¿viste? La saliva se va por la garganta. Y muchas veces porque estoy diciendo algo importante, ¿viste? mm, Y bueno, lo hemos visto en sesión. Y también el tema de aceptar, ¿viste? Aceptar escuchar la voz de uno mismo, ¿no? Y no aturdirse con, bueno, nos está pasando a muchos, ¿no? Netflix, no webinar, ¿cómo se llama? Streaming, ujú, ¿viste? Y que a veces queremos llenar la cabeza con voces externas, ¿no? ujú, También está bueno a veces también despejarse, pero también darse cuenta cuando estás conectando, ¿no? Que necesitas exacto. conectar de vuelta con esa voz interna. No está mal tampoco hacer un poco de recreo, ¿viste? Sí, Pero, claro, claro. pero me gustó mucho, me encantó lo del mago, Ujú, esa palabra que construye, exacto. eh, y bueno, a pesar de mi numerología 5, acá viene a saludar Sol. Ay, Dios. Eh, ella Hola. quiere participar, ella Hermosa. quiere participar. Y esta gata me trajo enseñanza de vida, ¿viste? Y Y este aquí sí, que es verdad, esa palabra que construye una palabra, bueno, obvio, la palabra sale de la mente, y esa palabra que puede construir inclusive una actitud. Yo me sorprendí, por ejemplo, ayer lo escuchaba a Palito Ortega, que lo invitaron a una radio para hablar ujú, por Charlie, y él decía que él era muy pobre, y él se veía, por ejemplo, repartiendo la ropa cuando llegó a Buenos Aires de la tintorería, y se imaginaba, por ejemplo, estaba escuchando algo en una radio, en un concurso en Italia, por ejemplo, en San Remo, y que los aplausos eran para él. ah, mm, Y él todavía no había. Entonces, es como que yo me doy cuenta que ese mago, aunque bueno, por ahí a veces tengo esa duda con la ley de atracción, pero esa actitud mental, ¿no? Para poder percibir, escuchar las señales del universo y no quedarse en lo negativo, lo que no lograste, y empezar ujú, a ver los pequeños mensajes de bendición que te da cada día, ¿no? exacto. Em, Y no te digo que con todo lo que pensamos por ahí, pero por ujú, ahí lo que es la actitud como de recibir con las manos que recibís el agua, ¿no? exacto. Ay, Dios, Ahí esta está. gata, De esta hecho, gata. me encanta, Rosa, esto que traes del vacío, porque en realidad es un tema muy, muy profundo. Y el vacío como Sí, falta o como falta de algo, digamos, se siente como más amargo. Ahora, el vacío como sí, sí, un espacio o una posibilidad para que dentro de ese espacio sí, haya otra cosa, es mejor, es mucho más luminosa esa visión sí, del sí, vacío como porque, posibilidad, ¿no? Posibilidad de porque lo manifestación. llenamos con muchas cosas, ¿no? Nuestra Exacto. mente llena, bueno, una vez creo que viste un webinar sobre enneagrama y el vacío, ¿no? Y Ujú, cada eneatipo cómo trata con el vacío. Y yo lo que exacto. veo que por ahí cuando funciono un poco con el 4, el cuatresco, o con el 9, lleno la mente con cosas
que son más bien tirando a la frustración. Claro. Entonces es como que me empaña, viste, cuando no anda bien el coso del auto y llueve, Sí, sí, sí. no podés ver lo bueno que te está presentando afuera, ¿no? O Ahí está. adentro también, inclusive. Porque al no Exacto. verlo, no ver bien adentro, lo de afuera lo lees bastante, como diríamos, distorsionado, ¿no? Ujú. Y tenemos mucha tendencia a veces, algunas personas, a hacer Sí, llenar, 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 inclusive vamos a decir la verdad, también la boca, un tema que tengo sí, que tratar exacto, también. exacto. Sí, Es una manera como de no, como de escaparle al vacío, cuando en realidad el vacío puede ser una, fructífero, una condición de posibilidad, diría Kant, sí, ¿no? sí, es fructífero, sí, Condición de posibilidad para que si no hay vacío no se podría manifestar nada en el sí, universo. sí, Entonces, si hay vacío en mi vida, bienvenido, porque quiere decir que hay un espacio para que se manifieste algo más. No es sí, que ya está, digamos, no se dio lo que yo esperaba en algún momento no, si hay vacío hay posibilidad para que se sigan manifestando cosas sí, ahí. para crear algo diferente. Ahí está el mago Ahí exactamente, está el con la mago. capacidad de crear. ¿Eh? Y a veces me doy Ujú. cuenta que cuando estoy nerviosa puedo caer en ambas partes de los bloqueos. Ujú. Puedo caer en amurallada, ensimismada, que Sí. no quiero hablar con nadie y me mando streaming, Netflix, todo. Y si no, te charloteo todo, Claro. te charloteo todo. ¿Viste? Y me paso de una polaridad a la otra, ¿viste? La Ujú. ecuanimidad faltaría del 4. Sí, Pero bueno, seguramente en algún momento sale. Está bueno que la puedas sí, observar sí, también cuando sale ese equilibrio sí, emocional. Mm. sí. Así que Este, no, me encantó, me encantó. Así y que la palabra el mantra, digamos, que más podría ayudarte en este expreso y momento, conecto. Alma, y ¿hay sería alguno que... gracias, Ajá, eh, sería qué gracias, lindo, qué lindo. o yo puedo, porque viste, muchas veces Ahí está, me tiro para ajá, abajo. ahí está. Bueno, una frase puede ser, ¿Sí? tengo, tengo algo, o sea, eh, tengo, no, eh, ¿cómo dice? O sea, a ver, tengo algo valioso para brindar al otro, una frase. Ajá, qué lindo, me Sí, encantó. sí, El gracias, el yo puedo y el tengo algo sí, valioso para sí, brindar a otro. sí, Em, hay porque a veces la hay un experiencia de la maestro red sanar de, me había bloqueado. ujú, hay un maestro de mindfulness que propone en inglés I'm enough, soy Sí, suficiente, soy ¿no? suficiente. Ese me Y gusta. me gustó mucho ese también, lo escuché justamente hace un par de días y me quedó resonando, ¿no? Soy Em, suficiente, es verdad. No ujú. tengo que estar, no tengo que estar regalando algo al otro para que yo sea valioso, como es mi tendencia, Exacto, ¿viste? Sí, compensando, compensando, ¿viste? ¿sí? Sí, sí, sí. Ya Soy la noté el de soy suficiente. suficiente. Me Eso gustó. es muy lindo, es muy sanador, muy transformador Sí, también. sí, Mm. sí. Así que Así que me gustó bueno, mucho. Sí. muchísimas gracias por participar. No sé qué le habrá pasado a los otros Estuve solita, participantes, estuve pero solita. sí,